Y en medio de todas estas discusiones, en medio de la lucha contra el narcotráfico, del despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe, de este video que acabamos de conocer, etcétera, etcétera, pues el presidente Gustavo Petro de una u otra forma pues sorprendió a Lucas con este trino que puso, porque pues recordemos que el presidente Gustavo Petro siempre estuvo en contra de las, digamos, fumigaciones aéreas con glifosato, sí, con las aspersiones. Sí, pero ahora como presidente, cuando le falta menos de un año pues para irse de la Casa de Nariño, pone sobre la mesa la posibilidad, o al menos su intención, de que esto vuelva. Decía ayer Jennifer a las 12:58 del mediodía, dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército, habrá fumigación aérea. Pues Daniel Mejía es un experto en seguridad, una de las personas que más sabe sobre el tema de cultivos de coca, sobre narcotráfico, etcétera, etcétera. Además fue secretario de Seguridad de Bogotá. Está con nosotros, señor Mejía. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Jennifer, muchas gracias. ¿Y qué nos dice este cambio de postura del presidente Gustavo Petro según su perspectiva? Es extraño, el presidente Petro durante toda su vida política se ha opuesto a las aspersiones con glifosato como mecanismo para erradicar los cultivos ilícitos. Lo hizo como senador, lo hizo incluso como alcalde de Bogotá, como candidato presidencial. Hay varias comunicaciones públicas de él diciendo que eso es envenenar a la población, que eso no se puede hacer, que bajo su gobierno no pasaría esto. Y hay un cambio de estrategia, y la explicación de esto es la presión que se le viene encima de la decisión que va a tomar muy pronto Estados Unidos, en particular el Departamento de Estado, sobre la certificación o desertificación del gobierno colombiano en materia de lucha contra las drogas. Yo creo que eso es lo que explica su cambio de postura, y es para mostrarle al gobierno americano que quizás está dispuesto a hacer algo, porque cuando uno mira las cifras de estrategias antidroga bajo la administración de Gustavo Petro, la erradicación manual ha disminuido en un 93% en los últimos 3 años. La tasa de interdicción, es decir, la fracción de cocaína que se produce, que las autoridades incautan, ha bajado del 42% al 28%, es decir, una caída grande de 14 puntos porcentuales. Y la ejecución de los programas bandera del gobierno de Gustavo Petro, que era el tema de desarrollo alternativo, sustitución de cultivos, uno mira las cifras de ejecución presupuestal del PENIS, del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y no llegan al 15-20% en ninguno de los 3 años que han pasado. Entonces ahora da el bandazo y habla de volver a la fumigación con glifosato. Sí. Señor Mejía, mire, precisamente hablando con fuentes de Norte de Santander, yo quedaba muy sorprendida porque me decían que desde el 2022 todos estos programas de erradicación, incluso la manual, como usted decía, el mismo programa del PENIS, han tenido demasiados problemas. Es que casi está suspendida la erradicación de cultivos, y entonces uno dice Catatumbo, zona pues de narcotráfico, zona de conflicto, zona donde hay mayor producción, pues uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Con razón estamos nadando más o menos en coca. Sí, hay que decir, la erradicación manual es muy costosa también, en términos de vida de los grupos móviles de erradicación, de la vida de las personas que hacen parte de estos grupos móviles de erradicación, porque muchos de estos campos están minados. Estas personas terminan perdiendo la vida o con sus piernas amputadas, producto de ingresar a zonas de cultivo que están con minas que han sembrado los grupos criminales organizados para proteger los cultivos de la erradicación manual. En este momento hay unos enclaves cocaleros, lo que Naciones Unidas y su programa CIMSI en Colombia llama los enclaves cocaleros, que son grandes extensiones de cultivos industriales y completamente dominadas por grupos criminales organizados, por las disidencias de las FARC, por el Plan del Golfo, por el ELN. La identificación de estas zonas donde hay cultivos industriales de gran escala puede llevar a las autoridades colombianas a reevaluar si se retoma el programa de aspersión en esas zonas. Y ahí hay que decirlo también, la Corte Constitucional, que en su momento usó unos argumentos del principio de precaución, que eran válidos en su momento cuando los cultivos estaban muy atomizados, si reevalúa la postura y permite con la ANLA, con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que el gobierno colombiano retome el programa de aspersión en unas zonas puntuales donde hay cultivos industriales de gran escala y dominados por grupos criminales organizados. Ahí básicamente el argumento que tiene que usar el gobierno, este o cualquiera, es que en esas zonas la afectación, digamos, que
hacer una ponderación de derechos y decir que la afectación que se hace al medio ambiente o a la salud no alcanza a compensar los problemas de violencia que está viviendo el país producto de que estos grupos criminales organizados hoy están recibiendo sumas muy grandes de dinero producto del narcotráfico. Y ahí, profesor Mejía, me quería meter bien adentro, porque en estas cosas de política pública muchas veces toca elegir entre una opción mala y otra peor. Siempre hay costos. Exacto. Y usted como investigador, en esa balanza de qué cosas se ganan, qué cosas se pierden, no todos son ganadores, ¿usted a qué conclusión ha llegado para que el gobierno haga esto o cualquiera sobre la aspersión aérea con glifosato? Mire, yo en su momento hice varios trabajos académicos evaluando el impacto de las aspersiones, midiendo su efectividad, los costos colaterales, y me daban esos resultados que las campañas de aspersión eran una estrategia muy poco efectiva en reducir los cultivos. Tiene una efectividad, pero era muy baja y había unos costos colaterales. Pero uno no tiene que ser dogmático sobre temas de política pública. Yo creo que las condiciones han cambiado, los cultivos se han concentrado en grandes cultivos industriales dominados por grupos criminales organizados. Ya la economía campesina, como la conocíamos, de una familia con 1 o 2 hectáreas de coca que se la vendía aisladamente a unos grupos criminales, eso ha cambiado radicalmente. Y en sus informes Naciones Unidas ha identificado unas zonas de cultivos industriales. Y ahí el gobierno debería hacerlo con criterio técnico, ir a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ir ante la Corte Constitucional y decir: la situación ha cambiado después de la suspensión de la aspersión, se han concentrado los cultivos en grandes zonas de cultivos industriales, y ahí como usted decía, hacer una ponderación de derechos, una clara tensión de derechos entre seguridad, crimen organizado, y en el otro lado uno tiene unas familias campesinas que ya no son quienes dominan estos grandes enclaves cocaleros. Y ahí quizás el gobierno debería, con criterios técnicos, pedir el permiso para reanudar el programa de aspersión en esas zonas, en Catatumbo, en Putumayo, y en zonas que claramente estén identificadas, que son grandes enclaves cocaleros, cultivos industriales y dominados por grupos criminales organizados. Pero en la práctica, Daniel, ¿qué tan efectivo podría ser el anuncio del presidente Petro? Porque estamos hablando, el ministro de Defensa habló de la utilización de drones para la fumigación con glifosato, y estamos hablando de más de 250.000 hectáreas sembradas en diferentes zonas del territorio nacional. ¿Eso qué tan efectivo puede ser? Muy poco. Yo creo que hay que hablar con la verdad en estos casos, y eso sería muy poco efectivo. Unos drones, digamos, que tienen una capacidad de cargar un peso muy limitado, tocaría reabastecerlos. Usted sabe que la autonomía de vuelo, como se conoce en el argot de aviación de esos drones, es relativamente pequeña y corta, y para esas zonas de cultivos industriales donde hay 30 o 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos conjuntas, es muy difícil con drones. Hay que hablar con la verdad, y si quieren reanudar el programa de aspersión en esas zonas donde se minimiza el daño a la salud de los pobladores y donde lo que hay es grupos criminales organizados, hay que hablar con la verdad y con avionetas de aspersión y con unos protocolos de minimización de daños colaterales, y llevarlo y hacer la discusión. Yo, de nuevo, les repito, yo hice muchos trabajos que mostraban que esta era una estrategia que no era efectiva, pero no se puede ser dogmático sobre ese tema, y hay que abrir otra vez la discusión sobre si en ciertas zonas esta sería una estrategia efectiva de contención. Sobre todo es una estrategia de contención ante el aumento exponencial. Fíjense que la cifra que manejamos hoy, la de 253.000 hectáreas, es una cifra de 2023. La cifra de 2024 se la entrega Naciones Unidas, CIMSI, al gobierno más o menos en julio. Una pregunta que hay que hacerle al gobierno y al ministro de Justicia, Montealegre, es por qué no han sacado esa cifra. Si se las entregan entre junio y julio, ¿por qué no ha salido? ¿Será que es que aumentaron aún más los cultivos ilícitos y la producción potencial de cocaína y por eso no la han sacado? Y ahí hay que pensar en estrategias que sean efectivas de contención de este aumento exponencial de los cultivos ilícitos y de la producción potencial de cocaína. Señor Mejía, me quisiera concentrar un poquito en los estudios que usted ha hecho sobre la aspersión, y bueno, usted nos dice una cosa que es muy importante, que se sirve como mecanismo de contención y no de disminución, que hay una diferencia entre los dos y usted lo refiere más como contención.
Háblanos un poco de los aprendizajes o lo que usted sabe sobre la relación costo-beneficio cuando la aspersión es aérea, y si digamos que en el caso hipotético de que se volviera a empezar la aspersión aérea, ¿cuánto se demoraría ese proceso, digamos, de contención a llevar a, ¿cómo lo llamaríamos?, a un nivel estable o a una disminución, digamos, un nivel estable de cultivos, o digamos no tan escandalosamente alto, pues que se pudiera disminuir? Mire, cuando empezó el Plan Colombia, por allá en el 99, 163.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, y la estrategia que se usó más durante el inicio del Plan Colombia fue el programa de aspersión aérea con glifosato. Ahí los cultivos disminuyeron a más o menos 80.000 hectáreas en el lapso de 4 o 5 años. Ahí venían, antes del inicio del Plan Colombia, venían aumentando a tasas aceleradas, como estamos viendo nuevamente hoy, y los cultivos lograron reducirse. Luego el programa de aspersión naturalmente pierde efectividad. Una de las cosas que pasó con el programa de aspersión entre 2000 y 2006, esos 6 primeros años del Plan Colombia, fue que los cultivos se atomizaron, es decir, había cultivos más pequeños, dominados por familias campesinas, y ahí el argumento de daño a la salud, de afectaciones al medio ambiente, porque los cultivos están muy atomizados, es válido. Y esa es la época en la que yo hice los trabajos académicos, donde lo que estimábamos era que por cada hectárea asperjada con glifosato, los cultivos de coca se reducían entre 3 y 4% de una hectárea. Que ahí sale la famosa cifra que se repiten en varios medios, que para eliminar una hectárea con aspersión hay que fumigar más o menos 33 hectáreas. Pero las cosas han cambiado, los cultivos se han vuelto a concentrar nuevamente, como pasó en la segunda mitad de los 90. Hay grandes zonas de cultivos industriales. El informe de CIMSI del año pasado, que es las cifras de 2023, muestra esa concentración. Y ahí quizás la efectividad de la aspersión puede ser mucho más grande, como pasó al inicio del Plan Colombia, entre el 99 y el 2005-2006. Pues señor Mejía, gracias por darnos su perspectiva sobre este tema que vuelve a poner el presidente Gustavo Petro sobre la mesa. Sin duda, pues son bastante las aristas que tiene el tema, sobre todo el tema de la Corte Constitucional, pero lo cierto es que pues el tema de cultivos ilícitos sembrados en Colombia tiene cifras récords y algo habrá que hacer. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Oscar. Creo que Oscar se me desconectó, tenía un comentario, Sebastián, pero pues sí, yo sabe que me pregunto con todo esto que está pasando, Sebastián, es que hemos dado una vuelta, digamos, histórica, cuando uno se aleja de la historia colombiana con perspectiva. Hemos tenido al presidente Gustavo Petro en la oposición y muchísimas más personas pues que estuvieron durante mucho tiempo en este lado de la política criticando el tema de la aspersión, entre otras cosas. Por ejemplo, el bombardeo, me acuerdo yo, a campamentos de las FARC en ese entonces. Ahora se encuentran en el poder con la capacidad de decisión, pero pues me imagino que se han dado cuenta de que gobernar no es fácil y que a veces se tienen que tomar decisiones complejas. Me imagino yo, o no sé si sea correcto lo que estoy pensando, hace parte un poco de la madurez histórica de un país, que hay que pasar por diferentes etapas, con diferentes perspectivas para comprender la posición del otro y de una u otra forma construir políticas que a veces no gustan mucho desde cierto lado cuando se mira con el ojo tapado. Sí, no, adhiero totalmente, pero además eso le pasaba a Jennifer a todos los gobiernos que cuando fueron oposición hicieron una suerte de oposición virulenta en el que se criticaba todo, porque digamos, si somos honestos, el uribismo a Santos le criticaba todo, porque se sentaba, porque se separaba, le criticaba todo. Cuando fue gobierno Iván Duque, algunas de las cosas que criticaba o las tuvo que hacer o las tuvo que matizar, y a Petro le está pasando lo mismo, porque tirar trinos y oponerse, Jennifer, cuesta 0 pesos. Usted se mete a Google y pone cuánto cuesta lanzar trinos criticando, cuesta 0 pesos. Estando en el poder cuesta vidas, hay costos intrínsecos, hay gente que pierde, gente que gana, y el presidente Petro tiene un país que nunca en su historia produjo tanta cocaína que dice, bueno, Estados Unidos no puede legalizar, pues ¿qué hacemos? Aspersión aérea. Pero mire, Sebastián y Jennifer, es que obviamente el tema de la oposición, cuando es un opositor y luego gobierna, todo cambia, eso es así. Pero los hechos son tosudos. Y yo quedé muy aterrado con la observación que hace el profesor Mejía sobre cuáles son las cifras que estamos manejando nosotros hoy en día sobre la producción y los cultivos de hojas de coca. Estamos manejando cifras del 2023. Es decir, es posible
y seguramente el gobierno tiene la información y no se ha hecho pública, que esos cultivos de esas 250.000 hectáreas de hojas de coca de las que estamos hablando, sea muchísimo más área cultivada de coca. Muchísima más. Y eso es lo que ha llevado al presidente Petro también a reflexionar sobre la necesidad de ver cómo controla un problema que se le salió de las manos. Porque se está hablando de producción industrial de cocaína. Colombia está rompiendo récord en cultivos de hojas de coca y en producción de cocaína. Y la cifra que se está manejando es del 2023, esas 250.000 hectáreas. Yo quisiera saber, ojalá se pudiera tener, y seguramente el gobierno tiene esa información, cuál es el área real hoy cultivada en Colombia de hojas de coca. Eso lo hace la ONU y siempre lo hace con información del año anterior. Sí. Por eso, pero estamos manejando cifras de 2023. Sí, claro, pero la metodología de siempre. El siguiente informe será con datos del 2024 y así, o sea, estamos esperando el siguiente, pero el dato estándar que se usa en estudios y en todas partes es el informe de la Oficina de la Droga y el Delito que contra hace la droga y el delito de la ONU. Sí, señor, son las 11 de la mañana, 50 minutos.